Capítulo 18. Según relación de los de esta isla de Canaria, tuvo siempre en la antigüedad un solo rey a la parte del sur en la población de Ganeguin, después lo hubo en Telde, y ya en tiempo de Betancourt, o fuese mucho antes, había dos, otros quieren que fuese uno que habitaba en Galdar, Artamis, a quien mataron los franceses en un encuentro. Dicen que este rey era hijo de Atidamana, mujer muy varonil que siendo moza por casar, quiso gobernar toda la isla, y despreciándola los valientes ella escogió casarse con el Gaire Gumidafe y sujetaron la tierra. Tuvieron dos hijos, que el uno gobernó en Telde media isla llamado Bantagoche, en tiempo de Diego de Herrera, y este tuvo un hijo que en la conquista se desriscó por no darse, el otro Guadartemi, que eso significa hijo de Artamí, fue en Galdar Guanache Semidan el bueno por el agasajo que halló Diego de Silva y su gente. Sucedióle una hija que fue cristiana, nombraron los canarios por gobernador a su sobrino Guayedra, que se llamó don Fernando Guadarteme, y en su lugar otro llamado Tazarte, que en la conquista se desriscó, y en Telde nombraron a Maninidra, que se llamó Pedro, y este y don Fernando murieron en Tenerife después de la conquista. Cada rey tenía 4 faisalles o consejeros, y 6 capitanes con la demás gente a su dominio. El de Telde tuvo 4000 contra 6000 del de Galdar, que nunca se pudieron vencer, porque el de Telde negaba la obediencia de ir a juntas a las cuevas de Jaraca, junto a Galdar, a hacer cortes. Había distinción de nobles, que dejaban crecer el cabello por lo alto de la cabeza, y barba en punta hasta el pecho, cortando por sobre la boca, y el cabello por el pescuezo y sobre las orejas, y labraban con fuego los brazos. Enrubiaban el cabello con lejías, y ellas no le cortaban sino por igual, muy largo, los villanos trasquilados, y también ellas, y descalzos de pie y pierna hacían los oficios viles, matar el ganado, hacer de comer, y matar en la guerra al vencido a quien el noble había derribado en el encuentro, y el noble no haría sangre en cosa viva si por ello muriese. Servían los villanos de amortajadores y verdugos, y ellas amortajaban sus difuntos. Contaban su año llamado Acano por las lunaciones de 29 soles desde el día que aparecía nueva. Empezaban por el estío, cuando el sol entra en Cancro, a 21 de junio en adelante la primera conjunción, y por 9 días continuos hacían grandes bailes y convites, y casamientos. Habiendo cogido sus sementeras hacían rayas en tablas, pared o piedras, llamaban Tara y Taria aquella memoria de lo que significaba. Decían que Atoran era Dios solo, eterno, omnipotente, y le adoraban en idea. Juraban por Majek, que es el sol. Decían ser solo un demonio, que él solo padecía tormentos y fuego eterno en las entrañas de la tierra, llamado Gaviot. Al alma tenían por inmortal, hija de Majek, que padece afanes, congojas, angustias, sed y hambre, y llévenles de comer a las sepulturas los maridos a las mujeres, y ellas a ellos. A los fantasmas llaman magios o hijos de Majek. Llaman tibicenes a las apariencias del demonio, que muchas y frecuentes veces de día y de noche en formas de perros lanudos. Y otras aves como gallina o pollos, becerro, etc. Adorábanle en muchos sitios sagrados, y venerados así montes, cuevas, bosques, casas, riscos, y juraban por ellos muy solemnemente. El mayor adoratorio donde hacían romerías era Almogaren de Jumiaga, que era una casa de piedra sobre un alto risco en Tirajana, llamados riscos blancos, que fueron de Antón de la Santidad Conquistador. Aun allí hay 3 braseros de cantos grandes donde quemaban de todos frutos menos carne, y por el humo, si iba derecho o ladeado, hacían su agüero puestos sobre un paredón a modo de altar de grandes piedras. Y enlosado lo alto del monte, y ha quedado una como capilla, y secarrones dentro, todo de una gran cerca de piedras muy grandes, y es el risco el más descollado de todos aquellos sitios. Estas casas o sitios de adoración las regaban con leche de cabras, que todo el año reservaban un ganado para esto señalado. Había hombres que vivían en clausura, a modo de religión, vestían de pieles largos el ropón hasta el suelo, barruntábanlo por venir, y eran faisalles. Observaban algunas moralidades, y en corridos sabían de memoria las historias de sus antepasados, que entre ellos se quedaban. Contaban consejas de los montes claros de Atlante en África en metáforas de palomas, águilas. Estos eran maestros que iban a enseñar muchachos a los lugares. Había nobles para nobles y villanos para enseñar lo que conviniese a los villanos, y si había niños hábiles los enviaban a Timiaga como a mayor universidad, si no es que fuesen de fuerza y ánimo para la guerra, porque esta era su primer instituto. Eran para maestros los pusilánimes y débiles para trabajo.
Otro adoratorio hay en término de Galdar, que dura el nombre, que es el risco de Tirma lleno de caseríos y grandes cuevas. A este iban las maguas en romería llevando vasos de leche para regar, y ramos en las manos, y de allí bajaban al mar que está cerca, y daban con ellos golpes en el agua pidiendo a Dios socorro en sus necesidades, y ellos tenían fe en ser remediados. Más de 2 leguas alrededor tenía este risco de sagrado para delincuentes, así para ellos como para sus ganados, y así era muy habitado este sitio. Era sagrado también las casas de las maguas, que los españoles llamaban marimaguadas. Era una cerca de pared casas, y cueva habitación de muchas doncellas desde 14 hasta 30 años porque después si querían casarse podían salir, que allí nadie pena de vida les podía hablar, y solamente cuando había falta de agua y hambre salían en procesión a rogar a Tirma les socorriese, iban mirando al cielo haciendo visajes y meneos con los ojos cabeza y cuerpo, ya cruzando los brazos ya abriéndolos y entendiendo decían Almene Coran. Que significa válgame Dios, después de haber rodeado el risco caminaban hacia el mar. Salían fuera de su monasterio las maguas para bañarse en el mar y para ello había días diputados que todos lo debían saber, y si algún hombre por descuido se jaleis con ellas o las encontrase en el camino perdía la vida, solamente cuando iban a adorar a Tirma en la casa tamogante podía desde lejos mirarlas. En el lugar de Gaete, junto a la casa fuerte de los mallorquines había una casa grande pintada por dentro, lo que fue seminario de doncellas hijas de nobles, que de toda la isla venían allí a aprender como escuela, y dícese que la causa de matar los canarios a 13 mallorquines y faltar al comercio fue el que les codiciaban las hembras para robárselas, y aún se dice que uno muy principal se llevó a Levante una y se casó con ella. Aprendían a cortar pieles y adobarlas a modo de gamuza y a hacer costuras y esteras de junco tejido, no como en Plaita que no supieron, y sacar hilos de los nervios de las cabras y de las tripas y agujas de espinas de pescados y huesos. Las maestras eran ancianas de buena vida. Hacían losa de barro o greda parda meselada con arena, platos gánigo o barroncillos, pailones o cazolones para echar agua, untaban con almagra los cuarteroncillos y bruñíanlos con guitarrillos, cosían la losa en un hoyo en el suelo cubierto de tierra u arena. Y encima mucho fuego, y salían buenos, sabían moler a la taonillas la cebada tostada, que es su pan llamado gofio, cernían con zaranda de cuero agujerada muy sutilmente a fuego, y sabiendo estos oficios, se podían casar, la maestra las llamaba, y ponía sentadas en rueda para reprehender y castigar el delito y, les decía si yo fuera fulana, no nombrando a la culpada sino sus padres, hija de tales padres, y hubiera hecho esto, y esto nombrando el delito merecía este castigo, y luego daba en el suelo con un manojo de arás o de juncos merinos. Y la que lo entendía por si empezaba a hacer un grande lloro y chillido como si de veras ala le hubiesen dado golpes, mas lo ordinario azotaban a los muchachos y niñas en las pantorrillas con manojitos de varas y en las espaldas y muy pocas en las asentaderas. Eran los canarios por la mayor parte de estatura de cuerpo más que medianos, anchos de miembros, grandes fuerzas, hubo algunos agigantados. Cuando nacía la criatura le echaban agua en la cabeza y había personas dedicadas para este oficio, y eran mujeres viejas de las marimaguadas y decían adquirir cierto parentesco con los padres y el niño y labrábanle los brazos y pecho con pedernal sajando la carne y tal vez el rostro. Su trato era trocar unas cosas por otras de las tierras para sembrar eran concejiles que todos los años se repartían. Daban de todos los frutos que fueron cebada de 2 géneros habas, hieros blancos o chicharos, cabras, puercos, ovejas sin lana que es otro género de ganado que hay en África, y perros, cierta porción que algunos llamaron diezmos, otros renta o limosna, que se cobraba por cuenta del rey en todos los lugares donde había escuelas o maguas en quien se repartían y depositaban estos frutos. En cuevas, y tenían pocitos para años faltos, guardaban cantidades de higos pasados ensartados en juncos majados, hacían de ellos pellas meselados con gofio, y piñones, que cuando hacían sus labores los guardaban en ollas o tinajones. Jalóse en el pago de Tamarazaite un grueso tronco de pera su fruto era perbetanos, no hubo otros árboles sino endrinas, mocanes, dátiles. En bosques y arboledas y acequias de agua para regar sus panes y hacían albercas en que la recogían. Después de las primeras aguas del invierno se juntaban a arar la tierra con palos engastados en cuernos de cabra haciendo hoyos cantando endechas y dando gritos todos a una y ellos araban y sembraban y más cojean la espiga majaban y limpiaban de la paja y la tostaban y molían que era su oficio que cada uno tenían entre sí repartidos, servíales de cuchillo para cortar rajas de pedernal llamados migues y también para sajar llamadas tabona.
Vestían los villanos el tamarco o capotillo de cuero a modo de un zamarrón y unas braguillas de junco por la cintura. Y ellas una sayuela a media pierna de hechura de faldellín de pieles y en la cabeza un zurrón de cabrito. Los nobles calzan zapatos de pedazos de cuero de puerco envueltos en los pies y el guapilete de junco a la cintura y el tamarco más largo. El rey y los faisalles criaban en lo alto de la cabeza un mechón de cabellos, ponían un bonete sobre el cabello recogido de cuero de cabrón de cochino hecho de 4 pedazos a modo de montera, vestían en justillo con media manguilla a la sangradera y la falda sobre la rodilla. Y medio borceguí a la pantorrilla, y ellas vestían el justillo más corto de falda, y ponían faldellín hasta los pies, y trenzado el cabello largo y recogido, y la reina ponía otro ropón desde los hombros a los pies, la cabeza apretaban con faja de cuero, y un capillo de cuero de cabrito, y las costuras hechas con gran primor. Eran continuas, hacían de la leche de los ganados mucha manteca que guardaban, y lo mismo el cebo derretido, y pieles tenían redes para pescar de hilo de juncos y juncia, y nasas de juncos merinos sobre maderas puestas en la mar, cogían cantidades de pescadón, sardinas, lisas, albures o lebranchos, tenían corrales y charcos en que se recogía mucha pesca. Echábanse a nado muchos, así mujeres, muchachos y hombres, y venían hacia tierra desde una punta a la mar afuera trayendo el pescado a acorralar, y a las redes repartíanlo muy bien. Y a la preñada le daban 2 partes, la una para la criatura. Labraban anzuelos de cuerno tan fuertes y aún mejores que los de acero, que se han visto algunos, y hay quien tenga 2 de ellos guardados. Era divertimiento de nobles la pesca, y de pobres el ir a mariscar, y Guadarteme fue gran pescador. El príncipe heredero legítimo o hija era llamado Menzeid. Punapal el bastardo no heredaba. Guanache Semidan tuvo 40 bastardos y una hija. Punapal. Casaban los canarios con una mujer que duraba hasta la muerte de uno de los dos, dice Pedro Luxan, libro 1 capítulo 9 en sus diálogos matrimoniales, que los canarios y canarias casaban con 5 maridos o mujeres, lo cual no hallaron los españoles. Había graves penas sobre el adulterio en la mujer, ellos eran muy celosos, mas cuando el rey iba de un lugar a otro llevaba delante de sí una lanza en alto levantada y con mucho acompañamiento, y viendo la insignia salían por los caminos a recibirle, y puestos de rodillas le limpiaban los pies con el tamarco, y en la parte se hospedaba le ofrecían a escoger el huésped a su mujer o hijas, o la que él quisiese, y lo tenía el dueño de la casa a mucho favor que aceptase, y los hijos que ésta pariese en adelante cuyos quiera que fuesen eran nobles, o hijo bastardo del rey, y cuando nació el hijo avisaba luego al rey, y él lo manifestaba y teniendo cierta edad lo cogía por la mano en presencia de muchos y con cierta ceremonia quedaba noble. Y así eran más los nobles en Canaria que los villanos, hacían esta ceremonia teniendo 7 años, había más mujeres que hombres, tenían ley establecida de matar todas las hijas que naciesen, como no fuese la primogénita, porque habiendo en la isla 14.000 familias y hubiese años estériles, morían demasiadamente unos por otros, el casamiento se asentaba por voluntad o trato de amores entre los dos. El rey casaba con quien quería sin atender a hermana o hija. Solo los demás con primas, hermanas o cuñadas viudas de su hermano, si quisiese. La gorda y muy barriguda tenía muchos servidores, y era apetecida y festejada, y al contrario las flacas despreciadas, a modo de las yeguas andaluzas. Hecho el concierto de casarse, se recogía la novia por 30 días y se regalaba acostada en la cama con brebajes de leche, gofio y carne asada, y estando muy gorda avisaban a los parientes de ambas partes, hacían bailes por 15 días y convites de cabra asada, manteca y otras comidas de su género, y en estas fiestas era muy frecuente el guadarteme, que se le daba parte, y el novio le salía a recibir y le ofrecía la novia primero que él hubiese conocido de ella, y por 1 u 2 noches era dueño de ella. Y el día siguiente la cogía por la mano y se la daba al marido, y cuando el rey no admitía la oferta se la entregaba a uno de los nobles que venían con él, que hacían lo mismo que él. Juntábase a concejo en el campo sentados en piedras puestas en torno sobre montes llanos o cerros donde había mucho concurso. En pie los consejeros comúnmente era 12, otras veces se hacía dentro de una cueva y gente a la puerta o en una casa llamada tagoro o cabildo, y a la entrada de su habitación o patio llaman tagoro, de donde el huésped no puede pasar adentro sin tener licencia del dueño de bajo graves penas siendo lo contrario. Allí se hacen los bailes y convites. Eligen al rey sentados en el campo y los nobles,
Traen una calavera del primero de sus antepasados y unos huesos largos de brazos y piernas envueltos en gamuzas que parecían ser de hombre agigantado. Besaba estos huesos el nuevo señor, y la calavera sobre su cabeza y los huesos sobre los hombros, y decía: Menceito atoran y nasajan chaconamet, que significa: este rey y Dios me ha encumbrado o levantado a ser señor, y todos en alta voz juraban guardar leyes y ritos suyos hasta perder por ello la vida. En cada lugar tenían jueces que ejecutaban la justicia en menos de 2 horas, había personas diputadas para acusar a los vecinos de la minia descompostura, y por ello se daba castigo o reprehensión al que hurtaba comida para remediar un día u 2 su necesidad. Reprehendían, daban palos tantos cuantos el juez por el delito le pareciese. Daban muerte puesta la cabeza sobre una piedra llana, dejándole el verdugo caer otra redonda y rolliza sobre la cabeza que fuese bien grande y pesada, desriscaban, echaban al mar y a otros muertos quemaban si el delito era contra la persona real. Unos jueces había para nobles y otros para villanos con un mismo género de castigo, y de noche a los nobles y a los villanos de día. Si a la puerta de la cueva u de la casa u otra habitación hubiese palo atravesado, nadie osaría a entrar por haber pena de la vida. La doncella magua descompuesta perdía la vida con el agresor, y ella era emparedada en un goro de piedras o torreoncillo hasta su muerte. Al extranjero que introdujese nueva ley o gobierno quitaban la vida desriscado y su cuerpo al mar, como al traidor al rey. A la adúltera echaban viva al mar, o enterraban viva. Algunas mujeres hubo que pasaron de una isla a otra en 2 odres llenos de aire atados y puesta de pechos encima. Gobernando Maciot de Betancourt en Lanzarote, pasó a Fuerteventura una madre para que el obispo rogase por un hijo y librase de la horca, como lo consiguió dando 2 o 3 viajes llevando las cartas dentro del odre. En Hierro y Gomera hubo otras nadadoras. Mandaban pagar cumplido el plazo, y la viuda pobre no pagaba deudas, y a quien no tenía con qué pagar le mandaban servir por tanto tiempo al dueño. A ninguna mujer se podía hablar en los caminos, pena de la vida, y había caminos señalado a hombres uno y a mujeres otro. Sus fiestas las más ordinarias era irse al mar a pescar y bañarse, y allí se veían en público y usaban de bailes y juegos. Otras veces iban a los bosques, pinares, arboledas y frescuras. Lo común era por estío. Por el verano habitaban los reyes en los cerros y cumbres, y al invierno en las costas de mar y partes abrigadas. En los lugares hacían fiestas por 15 días, bailes y convites. En casamientos usaban el zapatear a modo de villano, que usan en España, llamado el canario, a un tiempo con pies y manos palmeando en el suelo, y rodilla y saltando. Otro usan muy acelerado de pies por derecho caminando, y este es de mujeres. Y también de ellos caminando unos hacia otros. A él son de muchos silbos, que no hay otro instrumento que la boca, manos y pies. El convite es de noche a la luna y a la luz de las hogueras en que asan las carnes, y la comida de las estima es la mairona, que es la carne picada en pedazos y refrita en su gordura o cebo más, primero cocida en agua y sal. Asaban una cabra entera desollada, y quitado el vientre allegaban al fuego, y medio crudas sacaban tajadas, y así le daban fin. Tenían miel silvestre de abejeras y otras frutas, usaban del pescado y marisco todo asado, y solían mezclarle con leche, miel y manteca. En el baile usaban de varas pintadas de colorado de goma de dragos, a usanza arábiga como en Tierra de Madrid y Campos, y en África el baile de 2 cuchillos. Toda la isla estaba bien poblada. Cuando la conquista tendría 10.000 hombres de pelea. En los cerros de Tosca había cuevas muy capaces, y en lo alto poblaciones de casas de piedra bajas cubiertas de terrado, puertas muy angostas, todo a modo de hornos, sin corral ni patio, ni ventana para lumbrera. Había calles muy angostas y empedradas con guijarrillo muy menudo, como yo reconocí en la antigua ciudad de Sendro, frontero a Telde, donde habitó el rey hasta la conquista, y hubo fama haber sido en ella el martirio de un santo español desde el tiempo de los apóstoles, que tenía memoria y tradición que parecerían en tiempos adelante todos los canarios, y vendrían nuevos habitadores de oriente como ellos habían venido. Había 3 pueblos, uno frontero de otros, que los dividían 2 barrancos, que es Telde, Tara y Sendro. En el primero hay una hermosa fuente de copiosa agua dulce y saludable. Aquí se dio el primer título de ciudad por los reyes de Castilla, y el puerto de Gando, hermosa valla para navíos, con el título de gobernador por la torre que fabricó Diego de Herrera, que para memoria solo ha quedado un pedazo de cimiento.
Halláronse casas muy grandes a la parte de Galdar, mayormente con esquinas de cantería labradas y maderamientos. Fue fábrica de mallorquines. Toda una palma de largo puesta sobre fuertes paredes de piedras muy grandes servía de madre o viga donde ponían otros atravesados, y dentro vivían familias, y eran casas muy capaces tanto anchas como largas. Repartían dentro aposentos para graneros, cuerpos mirlados, y así era la de Guadarteme y Galdar. Las cuevas son unas muy grandes y largas, comunicadas por dentro, y puertas o ventanajes para lumbreras. Algunas de pequeña entrada y dentro largos huecos llenos de huesos de difuntos. Otras se ven en los riscos peinados, que tienen mirlados y huesos, y en partes tan altas que solo aves pueden entrar dentro. A algunas entran colgando con sogas. Hay algunas cosas que parece que el diablo las hacía, u que ellos apostaban con él. En riscos de peña viva hay agujeros muy grandes, y metidos en ellos tan grandes y fuertes maderos como vigas de lagar. Hoy se ve algo de esto en el barranco de Azuas, sobre altísimos riscos, maderos encajados y atravesados otros, y esto debajo de unos peñascos que coronan el risco por lo alto a modo de falda de sombrero, con que no pudieron colgarlos por arriba, ni por qué causa se haría tal obra. Jaleis en Tejeda un cerro de peña viva agujerado por más de 3/4 de legua, que es acequia de gran copia de agua de grande utilidad porque se perdía al mar, y supieron aprovecharla en regar grandes campiñas. A la parte de Tirma, al pie de un monte muy apartado del mar, hay una cueva con muy pequeña entrada, y de gran hueco, muy llana y hermosa, y por falda parece tenía en lo alto un agujero, y este tiene tapado con un grande y rollizo guijarro, que de necesidad es piedra o callao del mar, tan grande como una tinaja de 30 arrobas, que parece no cupo por la puerta, y tan encajado como si por arriba se pusiese y fuera creíble si no hubiese tanta sierra y risco encima. Y parece que da a discurrir ser aquella puerta de otra cueva que está encima, y tener por otra parte cerrada u oculta la entrada, y ser fábrica u obra de gigante, porque al pie del Tirma señalan por memoria que llaman la sepultura del gigante, que en tiempo de los mallorquines era el guarda de la playa de Gaete, que tiene más de 15 pies, señalada en cuadro donde fue enterrado. También en la playa llaman el paseo del gigante, y una piedra donde se sentaba. En Tirajana señalan otra sepultura muy mayor de otro gigante en lo alto de un cerro. Este servía de atalayero a la parte de oriente llamado Aja. Dicen venía a Telde a pasearse y a tirar la barra con una piedra larga y quebrada que fabricó naturaleza a modo de un madero de tercia en cuadro que se ve en el Chorrillo, y sirve de puentezuela a un arroyo. El mayor pedazo que tendrá 5 palmos, y seria de más de 8, y a muchos antiguos oí decir esta tradición, no sé la verdad. No a muchos años se conoció en Teseda, cerca de Tirma, un hombre agigantado y de grandes fuerzas, que dicen muchas cosas que hizo, y una es que, desriscándosele un buey de 4 años para poderle llevar a su cueva más de 1 legua, le desolló, dividió en cuartos, se ciñó la piel, y se fue él mismo cargando la carne y camino sin parar. Las enfermedades más comunes que padecían, y las más de que morían, llamadas modorra de los españoles, sin poder comer, morían a los 3 días, otros de dolores de costado y cámaras, sajaban la parte del dolor con pedernal, sacando sangre untaban el enfermo con manteca y sudaban abrigándole. Bebían leche a seda con miel en ayunas para refrescar, para las cámaras bebían azarquen, arrope de mocanes, y la corteza de este árbol mocan es el verdadero macig de Dioscórides. El dolor de gota o ciática labraban con fuego. Al dolor de cabeza apretaban, tiraban de orejas y cabello hasta que el cutis destaleis. Usaban mucho de la dieta, no supieron de purga salvo de leche y suero. Al difunto lavaban todo con agua caliente, cocidas hierbas, y con ellas lo estregaban. Ábranle el vientre por la parte derecha debajo de las costillas, a modo de media luna sacaban todo lo de dentro, y por lo alto de la cabeza sacaban los sesos, y quitado todo hasta la lengua llenaban los huecos de mezcla de arena, cáscaras de pino molidas y borujo de yoya o mocanes, y volvían a serle muy curiosamente. Lo ungían con manteca, y ponían al sol de día, y de noche al humo, y por 15 días le lloraban haciendo exequias. Y estando enjuto le ponían en las cuevas con otros mirlados. A otros hacían torreoncillos de piedras, malpaíses y bóvedas. Llevábanles de comer a las sepulturas, el marido a la mujer, y ella a él. Algunos se hallan vestidos de gamuzas, tenían por gran delito enterrar en la tierra a que gusanos comiesen el difunto. Algunos se sepultaban en palos huecos como pesebres de ti, y otros maderos enterrados, y encima ponían piedras grandes en forma de cruz u de tau por memoria, y lo común eran 7, y otras de 3 muy grandes a lo largo.
y alrededor un torreoncillo, hacían grandes romerías a donde había sepulcros en riscos sagrados, a Suseta como a Tirma y Almogaren, entrando en las casas o cuevas saludan diciendo Tamaragua, y respondía San Sofi, que significa aquí viene el huésped, pues sea bienvenido, quemaban en pollos ciertos palos, y teas odoríferas ti de cardón y leña noel, que es el amomo y ligno aloes que Dioscórides llama a esta última espina alba, que es madera del cétin de que fue al arca del estamento del pueblo de Israel. El sacrificio era quemar cebada, y otros granos, hacían supersticiones por el humo. Un faizag dijo a Guadarteme, que los castellanos acabarían a los africanos y canarios, y de allí a tanto tiempo poseerán sus tierras, y habitarán cristianos. Cuando acaecían años enfermos, y faltos de lluvias hacían rogativas iban en procesión o romerías a los riscos dichos arriba juntaban los ganados apartando los machos de las hembras, los menores de los mayores, y concurrían todos a un sitio, y en diversos corrales ayunaban por 3 días, así los hombres, niños, y mujeres como los animales, y de allí adelante comían muy poco hasta que lloviese, y cada día menos había llantos, gemidos, balidos, y aullidos como de infierno alrededor del risco por más de 2 leguas. Y de allí iban al mar, y daban en el mar con ramos de árboles, ponían hincada en el suelo la lanza del rey por insignia, y hacían mucho caso de ella como si fuese la vara de Moisés. Sacaban fuego ludiendo 2 palos uno con otro, hacían muchas lumbres y hogueras, parece que adoraban al fuego, al sol, y a la luna, y alguna estrella, no tuvieron uso de metales, ni monedas, aunque en una cueva de Tirajana se hallaron muy ocultamente picaduras de piedras almádanas de hierro y acero mucho mayores del ordinario. En Arucas en una sepultura haciendo cimientos entre ollas enterradas de cebo y manteca, había cierta botijuela de barro cocido de levante de monedas de cobre blancas y cornados tomadas de mucho orín, de las muchas armas que dejaron franceses y castellanos no se halló rastro ni memoria de alguna de ellas callaban sus cosas en tanto secreto que primero por ello morirían. Sus guerras fueron entre sí casi de continuo por sus términos y herbajes para ganados animábanse en la pelea diciendo faita, faita, datana desafiábanse con taria y magido que es rodela y espada de palo en forma de los atletas a vista de muchos pónese cada uno de pies sobre una laja o pizarra con espada y en la otra mano una raja de pedernal a modo de daga, dábanse muy buenas trabajadas y mandaba Guadarteme apartarlos, curábanse con estopa de junco majado y untado con manteca, a modo de mecha. Y también puestos en 2 bandos, unos defendiendo un torreoncillo y otros le pugnaban, y a veces los juncos se volvían lanzas. Otros luchaban desnudos de medio arriba untados con manteca forcejeando algún tiempo para derribarse, dábanse puñadas uno a otro a voluntad del que la ofrecía o daba como les señalasen, uno sufrió por más de 3 horas un golpe en el estómago a puño cerrado de su contrario, y vuelto en sí le dijo ahora apercíbete y toma este de retorno, y le dio un las quijadas desbaratándoselas que murió al 3er día se dicen muchas hazañas de algunos esforzados opuestos de Telde y Galdar del primero fue Gariragua que venció en desafío de fuerzas a Adargoma. Que significa espaldas de risco, a dar espaldas, y oeme a risco, maninidra con Nenedan, ambos fueron cristianos uno Pedro y otro Adán, en Lanzarote que vivió con Diego de Herrera, y le dio sitio en que viviese donde llaman el Giable, y otro Aventayor a quien Adargoma mató de una pedrada en los pechos, y Ventaga y venció a Adargoma en la lucha. Tuvo tel de otros muchos capitanes de fama que ellos dicen como Gituma, Garfa, Tijandarte, Garanosu, Naira. Con otros en Galdar fueron célebres a Cacaite medio gigante. Significa gran corazón, y a este llamaban las mujeres Arabicenen, que es hombre salvaje. Fue Doramas nacido en Telde y Maninidraen y as cuevas de Sufia, significa el primero narices anchas, y así lo era, y de espaldas, y gran cabeza, y mediano cuerpo, y grandes fuerzas, y fue de los trasquilados opúsose al de Telde y con 60 camaradas no fue vencido de los 2 reyezuelos, murió cerca de Tenoya peleando con Pedro de Vera, otros 2 luchadores afamados, Guajaben, del pueblo de Tunte, desafiado con Gaitafa, por más de 2 horas forcejando sin derribarse. ¿Le dice tú harás Guajaben lo que yo hiciere? Sijare le responde, y corriendo, uno en peos de otro de un muy descollado risco tajado, haciéndose en el aire pedazos. Tuvieron sus vocablos diferentes como en pronunciación a otros de las demás islas que aquí pongo algunos. Cabra, Aridaman, oveja, tajatan, cochino, taguasen, cebada, aromatan.
Los números de 1 hasta 100 y de allí redoblan: Bin, 1, Liin, 2, Amiat, 3, Arba, 4, Kanza, 5, Sumus, 6, Sat, 7, Set, 8, Akot, 9, Marago, 10, Benirmarago, 11, Linirmarago, 12, etc. Linago, 20, Amiago, 30, Arbiago, 40, Kansago, 50, etc. Benamaragin, 100, Limaragin, 200, etc.